Los vertebrados son animales complejos y evolucionados con gran éxito biológico. Es un conjunto de animales más homogéneo que los invertebrados. Tienen simetría bilateral y su cuerpo se compone de cabeza, tronco y extremidades. La columna vertebral es el eje central de su esqueleto interno. Podemos clasificar los vertebrados en dos grupos: peces y tetrápodos. Los peces son animales acuáticos y tienen aletas como extremidades. Dependiendo de su esqueleto podemos distinguir peces óseos y peces cartilaginosos. Los tetrápodos tienen 4 patas o extremidades, con las que pueden desplazarse. Podemos clasificarlos en 4 grupos: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. El esqueleto interno es común a todos los vertebrados y está compuesto de muchas piezas articuladas denominadas huesos. El esqueleto crece conforme al animal y tiene diversas funciones. Sostiene el cuerpo, protege los órganos internos y permite el movimiento del animal. El esqueleto puede tener dos partes: axial y apendicular. El esqueleto axial es el eje central del esqueleto y está formado por el cráneo y la columna vertebral. El cráneo envuelve y protege el encéfalo. La columna vertebral es una larga fila de vértebras, unos huesos que permiten el movimiento del tronco y protegen la médula espinal. El esqueleto apendicular son las extremidades delanteras y traseras. Sirve para que el animal se desplace y para sostener a los tetrápodos. El esqueleto apendicular tiene multitud de formas y tamaños, pero se organizan según un modelo denominado extremidad pentadáctila. Los peces son el grupo más numeroso de los vertebrados y se encuentran en todos los lugares del planeta. Existen más de 24.000 especies, es decir, más que todas las especies del resto de vertebrados. Los peces son animales acuáticos que respiran mediante branquias. Tienen el cuerpo cubierto de escamas y como extremidades tienen aletas. Tienen el cuerpo aplanado y con los extremos acabados en punta. Su cuerpo es hidrodinámico, pues se desplazan bien en el agua. Sus aletas están compuestas de extensiones de piel reforzadas por varillas óseas en formas de abanico. Las utilizan para impulsarse y para dirigir el movimiento. Miles de escamas cubren la piel de los peces. Son transparentes, flexibles y ligeras. Están dispuestas como las tejas de un tejado y cubiertas por una sustancia resbaladiza. La línea lateral es un órgano que permite al pez conocer los movimientos y vibraciones del agua. La temperatura interna del pez depende de la temperatura del agua. Por ello se les denomina animales poiquilotermos. Mediante las branquias, los peces captan el oxígeno del agua y expulsan dióxido de carbono. Las branquias se encuentran detrás del rostro a ambos lados del cuerpo y están protegidas por el opérculo. Los peces son ovíparos, es decir, se reproducen por huevos. En general, sus huevos son pequeños y gelatinosos. Las hembras liberan en cada puesta entre 4.000 y 9.000 huevos, aunque solo unos pocos podrán llegar a ser un individuo adulto. Los peces se clasifican en dos grupos: óseos y cartilaginosos. Existen unas 800 especies de peces cartilaginosos y el triple de especies de peces óseos. El esqueleto de los peces óseos es de hueso. Son marinos o de agua dulce. Como ejemplos tenemos la merluza o el pez espada. El esqueleto de los peces cartilaginosos es de cartílago, un material parecido al hueso, pero más flexible ya que tiene menos minerales. Como ejemplos tenemos las quimeras y los tiburones.
Hay diferencias que se aprecian a simple vista entre unos y otros. La cola de los peces óseos es simétrica, pero la de los cartilaginosos no. La boca de los peces óseos se encuentra en la parte ventral, la de los cartilaginosos en el extremo de la cabeza. Las branquias de los peces cartilaginosos están en los costados del animal y no están protegidas por un opérculo. Las aletas de los peces cartilaginosos son carnosas y rígidas. Los anfibios se distinguen del resto de los animales porque pertenecen a los dos medios, acuático y terrestre, a lo largo de su vida. Los anfibios son pequeños tetrápodos de piel fina sin escamas u otro tipo de protección. Tienen 4 dedos en las extremidades anteriores y en las posteriores tienen 5 dedos unidos por unas membranas que les ayudan en su desplazamiento acuático. Los ojos saltones y los orificios nasales, que se pueden cerrar igual que los humanos cerramos la boca, son otras singularidades de su cuerpo adaptado al medio acuático. Los anfibios tienen la boca grande con pequeños dientes. Sus pequeños y simples pulmones no les permiten respirar todo el oxígeno que el animal necesita, por lo que pueden respirar a través de su fina piel. Para esto la piel tiene que estar húmeda, hecho por el cual los anfibios viven en lugares frescos y húmedos como charcas, estanques o ríos poco caudalosos. Los anfibios son animales poiquilotermos, es decir, su temperatura corporal depende de la temperatura del medio que les rodea, razón por la cual viven en lugares del mundo con temperaturas moderadas. Los anfibios son animales ovíparos. Sus huevos son pequeños y gelatinosos y los depositan en el agua sobre piedras o plantas. De los huevos surgen larvas acuáticas pequeñas, llamadas renacuajos. Estas larvas se parecen a los peces, ya que respiran por branquias y se alimentan de plantas. Más tarde, mediante el proceso de metamorfosis, se transformarán en anfibios adultos con 4 patas, carnívoros y que respiran por pulmones y a través de la piel. Existen más de 4.000 especies distintas de anfibios y se clasifican en 2 grandes grupos. Los urodelos o anfibios con cola, como por ejemplo los tritones o las salamandras, y los anuros o anfibios sin cola, como por ejemplo las ranas y los sapos. Estos últimos son anfibios más abundantes y tienen las extremidades posteriores mucho más desarrolladas y adaptadas al desplazamiento mediante saltos. Los reptiles son tetrápodos terrestres de piel gruesa cubierta de escamas. En su evolución han desarrollado mecanismos y estructuras que les otorga la capacidad de vivir lejos del medio acuático. Sus extremidades terminan en una mano de 5 dedos con 5 uñas. Tienen los pulmones bien desarrollados y respiran únicamente con ellos. Su piel está siempre seca, ya que no poseen glándulas que puedan humedecerla. Esto les permite vivir en climas cálidos e incluso desérticos. Sus escamas son mucho más gruesas y resistentes que las de los peces. Son animales poiquilotermos. Debido a esto, en invierno se refugian bajo tierra e hibernan. Tampoco pueden vivir en las zonas polares ni cerca de ellas. Los reptiles son animales ovíparos, pero sus huevos son distintos de los peces y anfibios. El embrión de los reptiles está envuelto por una cáscara y otras cubiertas que lo alimentan, lo protegen y no dejan que se seque. El embrión crece en el amnios, por esto se les llama amnióticos, membrana de la que carecen peces y anfibios. La puesta se hace en el suelo o sobre piedras, pero siempre en lugares donde los huevos puedan tener el calor suficiente para su desarrollo completo. Hace millones de años los reptiles eran el grupo más abundante de vertebrados. En la actualidad se conocen unas 7.000 especies de reptiles que se dividen en 3 grupos principales.
los quelonios, que son las tortugas terrestres y acuáticas, los cocodrilos, en este grupo también se incluye a los caimanes, y los escamosos, que a su vez se subdivide en dos grupos, los ofidios, que son las serpientes, y los saurios, que son los lagartos.